Yo les mandé, le puse por título al toro por los cuernos. Es un dicho común que, por cierto, no necesariamente dice cómo enfrentar un toro. No vayan a decir, Luis Toledo me dijo y el toro me salió bravo, ¿no es cierto? Aunque algunos dicen que pues al toro hay que entrarle de frente y por los cuernos, ¿no es cierto? No es por otro lado. Pero eso puede ser cierto o no. Pero el dicho lo que nos quiere decir a nosotros es que los problemas o las circunstancias difíciles tenemos que entrarles de frente, encontrar el lado débil, encontrar cuál es la manera en que nosotros podemos superar nuestros grandes conflictos, grandes, pequeños, medianos. Y alguien dice, no, yo no sé de medianos ni de pequeños, todos los míos son grandes conflictos. Bueno, podría ser, como decimos, no hay como estar en los zapatos de la otra persona para saber esto. Uno dice, no, tu problema no es tan grande como tú dices, para ti, pero para mí, yo me estoy viendo en graves problemas y en situaciones muy difíciles. Así es que no vamos a discutir con la persona si es grande o no su problema. Cada quien ve sus problemas grandes o pequeños. Para esto vamos a utilizar la historia de la famosa batalla entre David y Goliat, ¿no es cierto? Por supuesto que nos vamos a poner en contexto con la historia. Eso se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. Dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. También Saúl y los hombres de Israel juntaron y se pusieron, dice, en orden de batalla contra los filisteos. Cualquiera diría que este es un momento común. Bueno, en aquella época se peleaban los ejércitos unos contra otros, pero en tal caso, Israel no se había podido establecer al 100% en la tierra prometida. Pasémoslo al día de hoy, como le gusta siempre al Pancho, la aplicación para hoy. ¿Qué me enseña hoy el Señor esto? Bueno, usted podría decir que los filisteos representan al ejército del diablo y el ejército de Israel representa a la iglesia. Pero ahora la iglesia se está viendo atacada. Está bien, siempre tenemos que estar listos, ¿no? Pero aquí están frente a frente, ejército con ejército. Y una de las cosas más difíciles para la iglesia es no saber cómo ganar sus batallas, no poder enfrentar al toro por los cuernos y vencerlo. Pero, ¿cómo andas, hermano, aquí de batalla en batalla? ¿Mm? O algunos dicen peor, han oído algunos decir, ¿cómo andas en desierto? Como los 40 años de Israel, 40 años en desierto. Digo yo, pobres cristianos, no nos llamó el Señor para andar en desierto por 40 años, ¿no es cierto? Nosotros tendamos que estar en victoria, ¿ah? Pero aquí están enfrentándose, vamos a ver cómo salen de esta, ¿no es cierto? Y dice aquí que los filisteos estaban sobre un monte en un lado, ustedes ya se pueden imaginar, ¿no? Las famosas batallas han visto en películas, sobre un monte, abajo hay un valle y ahí se pone un ejército y el otro del otro lado de un monte y dejan el valle por el centro para entrar a la batalla. Sí, Israel estaba sobre el otro monte, el otro lado, y el valle entre ellos, como estamos diciendo. Y dice que salió entonces del campamento de los filisteos, ya se pueden ustedes imaginar, ahí estaban todos formados, un paladín, que es un paladín, un peleador de parte de ellos, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Gat era su ciudad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso es aproximadamente 3 metros. 1,20 m más que yo. Se puede imaginar, el tipo pudo haber llegado topando por acá o un poquitito más quizá. ¿Ah? Y este salió pues ahí enfrente de todos, siendo un paladín. Este hombre había sido instruido en la guerra desde su juventud y traía un casco de bronce, ¿ah? En su cabeza. Y dice, y llevaba una cota de malla, es decir, un protector sobre su cuerpo de malla. Esto las hacían unas mallas especiales por si les llegaba una flecha, pues la malla les protegiera. Es como un chaleco antibalas de ahora, ¿no es cierto? Y era del peso de la cota 100,000 ciclos de bronce, es decir, era pesadísimo, pero es que le importaba, él era fuerte, fornido, bien puesto, ahí estaba. ¿Y qué pasó con este hombre? Y dice, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Es decir, vaya, el hombre estaba pero armado de pies a cabeza, ¿ah? Hasta los dientes.
exactamente hasta los dientes. Y dice, y el asta de su lanza era era como un rodillo de telar, es decir, grueso, ¿sí? Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aparte de eso, llevaba el escudero el paje de armas, el que le llevaba las flechas, alguna otra cosa más, porque el hombre, como decimos, armado hasta los dientes, iba y se va a enfrentar a Israel. Ya solo viendo, ¿ah? Los de Israel dijeron, wow, este será uno solo o así serán todos los miembros del grupo. Bueno, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué habéis puesto en orden de guerra? ¿Para qué se vinieron a parar aquí enfrente? Oiga, está de más. No se vengan a parar aquí enfrente. Pero ¿qué fue lo que dijo? Dio voces. ¿Ah? Y aquí empieza la iglesia a tomar decisión de qué oye, qué escucha, qué va a oír. Muchos de ellos habían pasado el sábado, habían estado escuchando la palabra todo el sábado, ¿de acuerdo, Israel? Aparte de eso, podían haber leído la Biblia o sus papás hablado de la Biblia, pero ahora están escuchando lo que este paladín les va a decir, ¿sí? Dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Ah? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, es decir, que lo pongan a pelear contra él, a uno solo. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Puso las cosas claras, ¿ah? Hablando de lo que era la potencia o la capacidad que él tenía para vencer o no vencer. A los otros escucharon todo eso. Bueno, un paladín y Saúl, que era el rey de Israel, tenía que tomar una decisión. El otro que había demostrado que era capaz de pelear, porque ya vimos en historias pasadas que Jonatán, el hijo del rey, el primogénito, había ido a la batalla y había matado a muchos, pues era el siguiente candidato. Si Saúl era grande, que pasaba una cabeza, pues el hijo Jonatán, si no era igual que él, por lo menos casi, ¿no? Pero Saúl ni siquiera pensó en su hijo. Que contra este paladín no tiene chance mi hijo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y este es el punto. El diablo viene aquí a nosotros a desafiarnos. Él es un bocón. ¿Sabe qué es un bocón? El que habla hasta por los codos, ¿ah? Y no sabe ni lo que está diciendo, no sabe contra quién se está enfrentando. Sin embargo, está usando palabras de gran peso. Está diciendo, ustedes se supone que son de los israelitas y nosotros los filisteos. Y aquí estoy yo para hacerles frente. A ver qué van a hacer. Bueno, ahí está la cosa. Y oyendo Saúl y todo el pueblo de Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran ¿qué? Miedo. Ahí es donde el cristiano o la iglesia se paró. Por mucho tiempo, el diablo lo único que va a estar haciendo es vociferando. Y la iglesia escuchando. Y muchas veces atemorizándose. Y dicen, no, aquí estamos bien, no ha pasado nada, no me ha sucedido nada. Pero ¿cómo están? Chorreados. Así decimos aquí, ¿no? Están con flato, están aguados. Ya se chorrean, ya se caen del susto y del miedo. Y ese es el gran peligro, hermanos, que la iglesia se mantenga en ese punto de ataque. En el ajedrez se llama, te dieron jaque. Para el mate es un paso más. Si la iglesia no hace nada, si el jugador, no hay problema que te hagan jaque, hermanos. El problema es que no te hagan mate. Y en el ajedrez, el ajedrecista, no importa que le hagan, está preparado para un jaque. Y puede no solamente atacar, defenderse, sino que contraatacar y ganar. Pero la persona que está jugando al ajedrez y solo sabe mover las piezas y oye la palabra jaque, ya me ganaron. Ya ni siquiera pienso, ¿para qué pensar? Si vea cómo me tienen, Y ni siquiera piensan en el ataque ni el contraataque.
Y les voy a dar una clave del ajedrez para los ajedrecistas. Se dice en el ajedrez que la mejor defensa es el ataque. Pero estos no, estos se turbaron y tuvieron miedo. Ahí es donde, tal vez porque no saben qué hacer, y esto le pasa a la iglesia, no sabe qué hacer. Y hoy venimos a aprender a saber qué vamos a hacer cuando venga el enemigo a vociferar contra nosotros, que no nos quedemos ahí parados, sino que vayamos al toro por los cuernos. Y dice, y los 3 hijos mayores de Isaí, estos son los hermanos de David, ¿no es cierto? Habían ido para seguir a Saúl a la guerra, como es lógico, ¿no es cierto? Él tenía 8 hermanos, David era el 8º, y los 7 hermanos, pues, el papá no quería mandar a todos a la guerra, pero manda a los 3. Ya con eso hago mi buena contribución. Mandó a los 3 mayores a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos de los que habían ido a la guerra, vamos a ver los nombres. Uno era Eliab. ¿Por qué lo menciono? Porque al resto de la historia de Israel, estos 3 van a ser renombrados en la historia de David. Pero ustedes lo van a ir oyendo conforme la lectura bíblica que vayan haciendo. El segundo, Abinadab. Y el tercero, Sama. Y David era el menor, el 8º. Del que menos esperaría, ¿no es cierto? Si no mandaron al 4º, ni menos al 7º, ¿qué iban a andar mandando al 8º? Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Ahí estaba la situación, ¿sí? Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo? 40 días. O sea que ¿cuántas veces le gritó? 80 veces. Tan importante esto. Algunos dicen que solo 40 veces. A ver, no voy a preguntar si aquí hay estas personas, no voy a preguntar. Pero hay algunos que encienden el televisor para ver las noticias de las 7. Lo encienden para ver las noticias de las 12:30 o 1. Y después lo vuelven a encender para ver las noticias de las 7 de la noche. Pero como aquí no hay nadie, yo puedo hablar con confianza contra estas personas que cómo gastan su tiempo oyendo ¿qué? Malas noticias. El noticiero de las malas noticias. Nadie va a poner eso en el sitio, que si no, por vergüenza no deberían de ver, pero si ponen malas noticias, estoy seguro que tendrían mejor audiencia, pero creen que por marketing no conviene, están equivocados, pero no importa. Allá ellos, cómo quieran hacer su movimiento. Así es que nosotros sabemos que todas estas se constituyen en, para nosotros, señales que acompañan a todo acontecimiento. Todo acontecimiento en la Biblia siempre está lleno de señales. Ustedes tienen que ir viendo qué es lo que está pasando. 40 días. ¿Cuánto tiempo habían estado en el desierto? 40 años. Esto es por 40 días y les duplica. Es decir, y esto es interesante, las noticias, ¿no? En la mañana dicen que Rusia atacó. En la tarde dicen que Rusia atacó y en la noche dicen que Rusia atacó. Y después dicen que volvió a atacar. Y vuelven a sacar las mismas fotos. Y la gente está oyendo y empieza a tener temor. Y dicen, hallaron muertos en fosas. Hallaron muertos en fosas. Hallaron muertos en fosas. Hasta ahorita siguen hallando muertos en fosas. ¿Qué le dice a usted? Se está muriendo la gente, ya vienen para acá, ya me van a matar, ya me van a encontrar en una fosa. Eso es lo que la gente está oyendo y está tragándose todo eso. ¿Ah? Y entonces tiene miedo, tiene temor. Bueno, nosotros estamos un poquito lejos de ellos, pero hay otros que están tan cerca, imagínense lo que están oyendo. Y eso lo oyen días, mañana y noche. Ah, no, mejor paso a CNN, dicen lo mismo. Paso a CBB, paso a no sé cuántito, paso a la española, paso a la francesa, paso a las nacionales para ver si algo digan que pasó bueno. Y en todas pasa lo malo. Que comen el mismo comida. Están oyendo las malas noticias. Después se enfrentan a un problema y ¿qué piensan? Miedo, temor. Me hago para atrás, pero yo me cubro, estoy bien, entre comillas. La iglesia que dice que estoy bien está mal. Porque nosotros no tenemos que estar bien, nosotros tenemos que estar mejor. Nosotros tenemos que estar triunfantes. Nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia. Amén. No podemos ahí andando por los lados. Bueno, todo este pueblo oía eso, ¿no es cierto? Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Dice, el ejército frente a ejército. Ahí estaban y los 40 días oían lo mismo. Entonces David dijo dejando su carga, porque David lo habían mandado a dejar provisiones para los hermanos y regalos para el rey.
¿no es cierto? Entonces David dejó su carga, dice, en manos del encargado del bagaje y corrió al ejército. Primera cosa que escuchen que pasó. David, ¿qué hizo? Corrió al ejército. Bueno, ¿y David qué anda corriendo, muchachito correlón? ¿Ah? Como cuando a mí me mandaban a hacer los mandados. Yo era el más pequeño de los 5, mis hermanos. Y a mí me mandaban a hacer los mandados porque yo los hacía corriendo para jugar. Yo me iba corriendo a hacer el mandado y que hacía corriendo. Entonces ya dijeron, ya aquí ya tenemos quien haga los mandados rápido, ¿no es cierto? Y ahora quíteme que me mandaran solo a mí. Y mi hermano, ¿por qué no mandan a mi hermano? Porque él se tarda mucho en el camino, en cambio vos te vas corriendo. Bueno, cuando uno está contento, uno corre, uno salta, uno brinca. Cuando uno no tiene miedo, uno corre, se enfrenta. Y él dijo, correr al ejército. ¿Por qué? Porque él va a ir a ver a su ejército, a los triunfantes, a los escuadrones de Israel. Él a eso va a ver y va corriendo. Dice, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, porque a eso lo habían mandado, y si estaban bien. Por supuesto, tenía que llevar el mandado al papá. ¿Estaban vivos mis hermanos o no? Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, ya sabemos, ¿no? Goliat, que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, vuelve a repetir, salió entre los filisteos, entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Cuáles son las mismas palabras? Yo lo voy a matar, el que me venga le voy a cortar la cabeza y ustedes van a ser mis siervos y ahí van a ver lo que les va a pasar, lo que han estado oyendo. Otra vez, y David lo oyó. ¿Cuántas veces lo había oído David hasta ahorita? La primera vez. Ponga mucha atención a esto. David lo oyó la primera vez y no dice la Biblia que haya vuelto a escuchar otra vez David el mismo informe. Solo una vez lo oyó David. ¿Ustedes quieren saber qué está pasando en Rusia y Ucrania ahorita? Lo mismo que vieron hace ratito. Digo, pero no ustedes, sino que las personas que se conectan temprano a ver las noticias. No, pues usted lo que hizo fue leer la Biblia, usted lo que hizo fue cantar al Señor, usted lo que hizo alabar, estar con su familia. ¿No? Entonces no estamos contaminados. Pero alguno va a decir, yo, cierto, voy a regresar a ver si... Bueno, podría ser que alguna de estas cosas cambie, pero deje que cambie a su debido tiempo. Como encender la televisión antes no va a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces David lo escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿no es cierto? Huían de su presencia. No vaya a ser, anda pues aquí está el ejército de Israel, ahí viene el paladín, se echaban para atrás. Y normalmente los hombres tratan de sacar pecho, ¿no? Hasta se impinan un poquito para ver, aquí estoy ahí la foto. En cambio ahí cuando salía el paladín, ¿qué hacían? Este es más grande. Mire, yo estoy barrigón. Este no, este tiene más fuerza, manden a uno de estos, no a mí. ¿Ah? Si es que van a mandar a alguno, que no me manden a mí. Pues ellos huían con gran temor, el miedo y el temor. Usted va a encontrar que una de las cosas que el diablo va a hacer en toda la historia del Nuevo Testamento, ya con Cristo, es tratar de infundir miedo y temor a los cristianos, de engañarlos. Y con el engaño va el miedo y el temor. Lo que quiere el diablo no es ni siquiera destruir a la iglesia, sino tenerla como bajoneada. Con eso él está haciendo a sus anchas lo que le da la gana. Y la iglesia creyendo que está bien. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les cuenta como pecado. Nosotros no fuimos llamados para ser pasivos, hermanos. Nosotros fuimos llamados para ser activos, para estar siempre predicando la palabra del Señor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿Cuál era el comentario? ¿Cuál era el cuchicuchi? ¿Cuál era lo que estaban hablando cada rato? Aquel, y le viste, y el casco, no, pues, no, y la lanza, la jabalina, no, y la estatura. No, yo digo que han de ser unos 3 metros, 3, 4 han de ser. Ah. ¿Y qué decía esto en el pueblo? ¿Alimentaba qué? El temor, no el valor. Les tenía el pie pisado el poncho, decimos aquí o no. Les tenía pisado el poncho.
Y eso es horrible. Y la iglesia pisada al poncho, hermanos, realmente da mucha lástima. No es ese el papel de la iglesia. Y apartándose él, dice, hacia otros, preguntó de igual manera. Pero esta parte, por alguna razón, no puse la escritura. Pero él oyó cuando los siervos de Israel dijeron, al que venciere a este hombre, el rey le va a liberar de impuestos a la casa de su padre. Aparte de eso, le va a dar un buen dote económico y le va a hacer casar con la hija del rey. A eso me gustó en los ojos de Isaac. ¡Wow! Yo ya tengo, dijo, pero suena. Yo ya me llevé el premio mayor, dijo Isaac. Pero eso ya suena. Y entonces David dice, y apartándose él hacia otros, preguntó de la misma manera, ¿qué dice? Y el pueblo le dio la misma respuesta. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que está prometiendo? ¿Qué está prometiendo? No, el pueblo dice, no, le va a dar. No le preguntó, ¿y qué dice Goliat? ¿Qué comentaban nosotros? ¿Cómo es este paladín? ¿Qué está diciendo Goliat? Y él que está preguntando, ¿qué va a dar el rey? Usted interésese por las promesas del Señor. Usted ya tiene su reina, tranquilo. Usted interésese por las promesas del Señor para usted. Porque muchas personas, lo que hoy María Teresa nos dijo, no sé si alguien recuerda, que el Señor está pendiente de qué estamos pidiendo para darnos. Y que es bueno que hagamos memoria de qué ya nos ha dado. Pero no nos quedemos solo en lo que ya nos ha dado, sino que veamos qué nos va a dar más. Porque todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Eso quiere decir que las tenemos ya con nosotros. Lo que no hacemos es que tomarlas. Y aquí tenemos entonces, ¿no es cierto?, una situación, pero así, tremenda. Y David volvió a escogochear por segunda vez. Es decir, súmele a la vez que oyó a los filisteos. Ahora, al filisteo una vez, oyó al pueblo decir lo que iba a hacer el rey, y aquí él vuelve a preguntar, y el pueblo le vuelve a decir, ya oyó él 2 veces, pero lo que el rey va a prometerle. Y fueron, dice, oídas las palabras de David que había dicho, y le fueron delante de Saúl, y él lo hizo venir. David vuelve a escuchar, vuelve a preguntar, y David pregunta 3 veces, ¿qué ha hecho? ¿Y sabe qué? David ya se está haciendo, caminando hacia el altar, ¿no? Con la chica de la mano. Ta, 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 ta. El poder del amor, el poder del deseo, el poder de las promesas de Dios. Y aquí está el que está ofreciendo una paliza. ¿Quién es? Goliat. Y el que está ofreciendo premios y bondades, ¿quién es? El pueblo de Dios, que es Saúl, que este representa. Entonces David escucha 3 veces las promesas y una vez lo que va a pasar. No necesita David volver a escuchar a Goliat. No se va a ir a meter con todos aquellos que están hablando tonteras, sino que ahora las palabras de David que él iba a matar, ¿cómo se atreve este filisteo incircunciso levantarse contra Israel? Dice, yo lo voy a matar a este. Y entonces Saúl oye esto, que por lo menos alguien, escuche, por lo menos alguien, ¿está aquí ese alguien? Levanta su voz en nombre del Señor y no se deja de seguir todas las ideas contrarias. Esta historia me la van a escuchar algunas veces, pero fue una de las veces que circunstancialmente yo pude haber pensado que María Teresa se estaba equivocando al contestarle a nuestro médico así. Nuestro médico, amigo nuestro, querido de la familia, era nuestra 4ª hija, y él nos sienta enfrente después del nacimiento y nos va a decir una noticia. Ya le veíamos solo los ojitos del amigo, ¿no? Muchachos, con la sangre de Sabrina, dijo él, lo peor que le pudo haber pasado. Y estábamos los 2 sentados en su oficina, sentados bien, y María Teresa se puso a la orilla del filo de la silla. Le dijo, no, doctor. ¿Ustedes conocen a María Teresa? Yo, sí. No, doctor, no fue lo peor que le pudo haber pasado. Mi hija va a estar bien y va a ser sana. Y es lo mejor que le pudo haber pasado.
Y el diagnóstico había sido que Sabrina tenía AB negativo. La más escasa sangre del mundo. 1 en 1000. AB negativo. Y el doctor, oyendo las palabras de Sabrina, bien pudo haberle dicho: usted, señora, no entiende, porque la ciencia dice. Pero como ella nos conocía como cristianos, ¿sabe qué terminó diciendo? Bueno, sí, la verdad es que ustedes ven las cosas diferentes. Era nuestro amigo ya, y ya nos conocía. Sí, doctor, nos va a ir bien. Yo dije, volví a poner atención a lo que María Teresa dijo, y dije yo, tiene razón. Tal vez no la manera, pero a la final la manera tuvo que poner en el puesto las palabras, no al doctor, las palabras de lo peor. A esas puse en el puesto, las palabras de lo peor que le pudo haber pasado. Como ustedes ya saben el testimonio, en el camino el Señor le cambió el factor negativo a Sabrina y el Señor le puso un factor positivo. Porque nosotros cuando viajábamos aquí al Ecuador dijimos, pues no es prudente meternos en unos aviones, irnos a otro país donde no nos conocen, donde no hay un historial clínico de Sabrina. Entonces le voy a ir a hacer una plaquita donde diga que es AB negativo, pero antes de hacerle la plaquita, vamos a pedir para ver si Dios no ha hecho el milagro. Y cuando nos dieron el resultado, era AB positivo. Posteriormente venimos acá y en la escuela donde ellos estudiaron, hicimos algunas pruebas de sangre porque teníamos un hermano que tenía laboratorio y se volvió a comprobar que era AB positivo. Comprobadísimo. Por supuesto, ya dio a los 2 niños y ya eso tiene que estar bien claro. No puede estar con la duda de qué es. Ella es AB positivo. ¡Ja! Dios hace milagros en el camino, ¿no? Cuando uno pronuncia y no deja que las malas noticias lo agobien a uno. Bueno, y lo hizo venir. Saúl dijo, no, pues a este muchacho hay que llamarlo. Lo vamos a poner como carne de cañón, por lo menos alguien que se atreva. Parece que hasta ahorita nadie se ha atrevido a pararse enfrente. Vamos a llamar a este muchacho y lo vamos a poner frente. Digo David a Saúl, porque Saúl ya dijo, no, pues este muchacho no va a poder. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, dijo David. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. No desmaye el corazón de ninguno. ¿Qué es desmayar el corazón? Chorreados. No sé, chorre, no usa esas palabras que no hablaban ecuatoriano ni otro idioma latino, ¿no es cierto? Pero eso es lo que le está diciendo. Tu siervo irá y peleará contra aquel filisteo. ¿Ah? No necesitamos muchos, ¿qué necesitamos? Uno que se pare al frente. Y aquí es tan importante que nosotros nos paremos siempre a la derecha. Y hoy comentábamos con Antonio la bendición que yo siento cuando oigo a los hermanos, las hermanas que vienen primero a orar acá. Ellas vienen temprano y se ponen a orar. Yo oigo, no entiendo porque estoy en otra, no estoy poniendo atención. Pero solo saber que están orando y que están bendiciendo la reunión y entre ellos a mi persona, yo me siento bendecido. Y siento que la gracia del Señor está con nosotros. Y me animo más de lo que ya estoy animado. Si es que, qué bendición. ¿Sí? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. No, tú no vas a poder. Porque tú eres muchacho. Y el hombre es hombre de guerra desde su juventud, ya le había hecho el historial. No solo lo que él se paró a ver, sino que dice, métanse en internet, googleémosle, ¿no es cierto? Para ver qué ha estudiado esto. Y resultó que había ido a West Point y a no sé dónde más, fuerzas especiales, y que el hombre era pero campeonazo. Entonces, ¿para qué vas a ir tú si este es peleador desde su juventud? Esto está en Primera de Luis Toledo 18, ¿no es cierto? Por si acaso alguien quiere preguntar. Y David respondió a Saúl. Escuchen lo que respondió David. Tu siervo era pastor de ovejas. ¿Ahora qué va a hacer? Muy bien, rey. Pero antes de rey, el yerno del rey. Porque las promesas están, te voy a hacer mi yerno. Te vas a casar. Yo era pastor de ovejas, ahora voy a ser tu rey, tu yerno rey. Así ahí dentro de él, ¿no? Le he dicho. Y Saulón ahí presente, ¿no? Y cuando venía un león, empieza a contar David, o un oso,
Tomaba algún cordero de la manada si lo quería comer el oso o el león, y dice que si yo salía tras él, dice, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, él lo enfrentaba sus problemas. Él, para defender lo suyo, enfrentaba, no salía corriendo. Ahí viene el león y ahí viene el oso, y salía corriendo David avisando a papá, papá, junta todo el ejército y a mis hermanos, porque ahí viene el oso y las ovejas. Bueno, se va a haber comido un par, pero las otras las podemos salvar. No, pero ya se comió un pan, hijo, para eso te pusimos ahí. Además, si te mueres, eres el más chiquito de la familia. Pero no, David sabía cuál era su papel y hacía su papel, y él defendía a las ovejas. Fuese león, fuese oso, si tu siervo lo mataba. Y este filisteo, escuche, incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué quiere decir con eso de incircunciso? ¿Qué tiene que ver esto? Recuerden que ustedes, que todos los que eran de Israel eran hechas la circuncisión al 8º día desde que nacían. Es decir, todo el resto no practicaba la circuncisión. Es decir, ellos no son del pacto. La razón por que se circuncidaban era porque eran parte del pacto, parte de las promesas. Por eso es que yo me he bautizado, soy parte. ¿Ah? Porque yo morí y se levantó el nuevo hombre. Por eso es que yo, siendo parte de la iglesia, tengo todos los beneficios que tiene la iglesia. Yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Yo tengo ahora el Espíritu de Dios en mí. Todo eso lo tengo, esto le está diciendo, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos del filisteo. En otras palabras, lo que David echó mano es a su testimonio. ¿Sí o no? ¿Qué tiene usted que contar? No, es que yo, bueno, usted fue salvo. ¿Cómo el Señor lo salvó? ¿De qué lo salvó el Señor? ¿Qué milagros ha hecho en su vida el Señor? Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Nosotros como de Teresa podríamos pasar contando milagros tras milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, una más otra vez, cada vez que se pueda, nosotros podemos estar contando milagros. Porque tenemos todo un historial de lo que Dios... Y cuando se trata de un caso, hablamos de milagros que tienen que ver con ese caso, otros de otro caso. Ahí estamos nosotros, a veces nos da hasta pena. Pero ¿qué vamos a hacer? Dios ha obrado en nuestra vida así. No podemos callarnos los milagros del Señor, amén. Tenemos que contar las maravillas del Señor. Cuando el gadareno que le fue liberado de muchos demonios, ¿sabe qué quiso hacer el hombre que fue liberado de muchos demonios? Vio que Jesús tenía unos seguidores y dijo, Señor, yo me voy contigo. Y el Señor le dijo, no, anda y regresa a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y hay personas que han sido liberadas de demonios y ¿sabe qué pasa? Les da vergüenza contar que tuvieron demonios. ¿Por qué le da vergüenza? Si usted iba por un mal camino y Dios lo libertó, dele la honra y la gloria al Señor. No se quede usted con la idea que la gente piensa, ay, qué bueno que este logró solito salir de su problema de endemoniar. No, no fue así. Dios lo liberó, ¿no es cierto? Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y una vez que le puso la coraza, ¿qué significa esto bíblicamente? Las vestiduras normalmente son sinónimo de religiosidad. Ellos estaban llenos de religiosidad, por eso no podían enfrentar a David, a Goliat. Y por eso tenían temor, porque la religiosidad no los defiende. Y cualquier coraza o cosa que se pongan. ¿Recuerdan ustedes que Adán y Eva, qué fue lo primero que hicieron cuando pecaron? Se vistieron de hojas de higo, para cubrir su vergüenza. Y aquí está este hombre queriéndole ponerle todo lo que él usaba. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Es decir, él no era ningún religioso, nunca había estado con estas cosas.
Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora, ¿cómo se encuentra David? Como había llegado. Y tomó David, dice, su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco del pastoril, todavía el mismo saco que cargaba. Y el zurrón que traía, y lo tomó, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Bueno, 5 piedras lisas. ¿Por qué? Porque iba a usar su honda. Con eso iba a enfrentar. Esas 5 representan los 5 ministerios que el Señor dejó en la iglesia, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque dejó estos 5 para equipamiento a la iglesia, para que la iglesia esté equipada, para que la iglesia se defienda y para que la iglesia ataque y contraataque y esté siempre libre. Es decir, por eso tan importante la iglesia y los beneficios que trae estar en la iglesia. Porque los ministerios estos nos están cubriendo. Aprendemos a evangelizar, aprendemos a defendernos, aprendemos a ser buenos cristianos. ¿Ah? Y estamos siempre creciendo. Y ahí está David, habiendo escogido. No es que David ya traía, no, él fue al arroyo y buscó las piedras y buscó las más lisitas y redonditas, ¿no? Y agarró la onda con la que él iba. Y bueno, ahora veamos ese enfrentamiento. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y se hizo escudero delante de él, como lo solía hacer. Y cuando el filisteo miró y vio a David, escuche esto, le tuvo en poco. Primer error del diablo. Nos tiene en poco a nosotros, que nos ve frágiles, indelebles. ¿Ah? Pero usted no se fíe ni se apoye en lo que ve el diablo. Ya apóyese en lo que ve Dios en usted. Le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, que no de guerrero no tenía ni planta ni para nada. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? Estará hablando irónicamente, ¿no? Con ironía, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Es decir, echó un montón de maldiciones sobre David. Y las personas que tienen miedo y temor y escuchan maldiciones, ¿qué dicen? Ya me fregué, me maldijo. ¿No será que te está haciendo brujería la enamorada del fulano? ¿Por qué está en silencio? ¿Han oído eso algunas veces? Ay, por allá hemos oído, ¿no es cierto? Y sí, porque todo me está saliendo mal. Y la fulanita o el fulanita ya andan bien con carro y todo. Y a mí mal. Yo estoy bien, yo estoy con Dios. Estás bien con Dios, atemorizada, metida detrás del ejército. No estás contraatacando, no estás buscando, no estás haciendo. Y estás dejando que toda la información esa que te diga las maldiciones que dicen que te tiraron. ¿Ah? Haga algo por mí, pastor, me dijo una señora que no me conocía mucho. Ore porque me están haciendo brujería. Ah, le digo, ¿y usted es cristiana? Sí. ¿Seguro? No, sí, no, bautizada también. Y ahí yo le empezó a hablar la palabra del Señor. A levantarla porque ella estaba aplastada por el diablo, tenían pisado el poncho, amenazada y que le estaban haciendo brujerías. Ninguna espada contra mí prosperará. ¿Cómo le quedó esa escritura? Ninguna. No hay cual. Es que no dice ahí, no dice, pero dice ninguna. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay nada que va a prosperar contra nosotros si le creemos a Dios. Y si no, dejamos que Dios nos siga dando, ¿no es cierto? Y lo maldijo con toda esa clase de maldiciones que el diablo sabe hacer y la gente cae. Entonces la gente, algunos van a ayuda del pastor. Y hay algunos pastores que se ponen a luchar también con los demonios. Bueno, allá los pastores que quieren, yo no me pongo a luchar con esos demonios. Yo empiezo a enseñar a la persona quién es y que se pare enfrente. No sirve que agarre su onda y que salga contra el gigante y que lo venza. ¿Ah? Yo voy a orar por ella para bendecirla, para que tenga fuerzas, para que el Señor la esté con ella, pero no voy a estarme poniendo a pelear con no. Pues, esa no es mi tarea. Qué malo, ¿no, Luis Toledo? Porque eso no va a ser así, no es de la manera.
Entonces dice la escritura, y dijo luego el filisteo a David, todavía siguió hablando el filisteo, ven a mí, y yo daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. El bocón sigue hablando. ¿Qué es lo que el diablo va a tratar de hacer cuando usted por fin quiere enfrentar al diablo? Seguir vociferando, seguir hablando, seguirle atemorizando. ¿Realmente era impresionante Goliat? Sí. Sí. Pero contra Dios, nada que ver. ¿Ah? ¿Ustedes han oído esa idea que dicen que Dios pelea con el diablo? Que hay una pelea entre Dios y el diablo. ¿Han oído eso? Esa es mentira. Es como poner, ni siquiera eso, a una hormiga peleando con un elefante. ¿Qué es el diablo contra Dios? Nada, nada. Como esos que dicen, ¿no? Y la hormiga se le subió al elefante y se le puso aquí. Y le dicen, oye, las demás hormigas, ¿cómo te va? Sí, ya casi les estrangulo. ¿No es cierto? Bueno, aquí está, ¿no es cierto? 45. Entonces dijo David al filisteo. Aquí vienen las palabras de David. Tú vienes a mí con palos y lanzas, con espada y lanza y jabalina. Sí, con todo eso que dices que tienes, ahí viene. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de. ¿Usted cuando ora, ora en su propio nombre? ¿Oramos en el nombre de quién? Del Señor, de Jehová de Jesús. Y todo lo que pidas, en mi nombre, dijo Jesús. El Padre lo hará, yo lo haré por ustedes. Cuando le pidamos en el nombre de Jesús, oramos al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Ah? Ahí estamos nosotros, hacia adelante. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿A quién estaba provocando él? A todos estos cristianitos. Ahora cambié de cristianos a pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo conmigo? A todos estos cristianitos que no quieren pelear, que están escondiéndose, hablando de lo malo, del mal que como el diablo nos tiene aquí amenazados y nosotros con hambre. ¿Ah? Porque en todo ese tiempo obviamente empieza la escasez y un montón de cosas, porque ellos no están trabajando, están escondiéndose detrás de las filas. Y usa el Dios de las escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Tú no has desafiado a hombres, tú desafías a Dios. Cuando el diablo se mete contra usted, hermano, el diablo no se mete contra usted. El diablo se mete contra el Dios que está en usted. ¿Mm? Por ahí circula un video, ya es un poquito viejo, en algún rato les va a llegar, o si no es que ya les llegó. Y está tan bien hecho. Es un campo, una parte fría, donde se ve un osesno, un hijo de oso, corriendo. Dice, oye, que ya está gimiendo el pobre de cansancio, y corre y atrás un puma. ¿Cuántos han visto esto? Esto es porque no ven televisión. Por estar orando, se han perdido esto. Pues ahí va el osesno corriendo y corriendo y corriendo, ¿no es cierto? Y uno dice, ya lo va a alcanzar, ya lo va a alcanzar. Y el puma detrás y cada vez más cerca, y por fin llega a una pequeña trampa en la que se encuentra el pobre osesno. Y es un tronco, pero que no pasa del otro lado, pero él se sube en el tronco. Y ya el puma ya está, el osesno ahí, el puma ahí. Y se quiebra la rama y cae en el agua y también va detrás. Es una historia, pero también hecha, ¿no? Y por último, el osesno ya no da. Empapado, mojado, cansado. Y va aquel hombre, aquel puma, y le gruñe para comérselo. Y el osesno grita del susto. Y el puma se va corriendo. Y la cámara enfoca que arriba del osesno está la mamá parada, la osa, así con los brazotes. El osesno cree que huyó de él. Pero no huyó de él, huyó de la mamá, que estaba atrás parada. Y cuando el puma vio semejante oso, salió corriendo. ¿Ah? Pida al Señor que se manifieste en su vida para que vean quién está detrás de usted, quién está dentro de usted, quién es el Dios que le sostiene, que le da. Y aquí está este pobre filisteo que no sabe lo que está viendo, ¿no es cierto?
Y dice, y le terminó diciendo a David, y te cortaré la cabeza. David ahora ya está diciendo que él le va a cortar la cabeza y la daré hoy a los cuervos, y dice, hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Es decir, no solo a vos, sino que a todos los demás. Y toda la tierra sabrá que yo soy Israel. La tierra tiene que saber que el cristiano tiene Dios. Un Dios que lo guarda, que lo defiende y que actúa y que se manifiesta y que se hace obvio. Porque si los cristianos no somos la luz del mundo, entonces, hermanos, ¿qué somos? Somos oscuridad. Somos, bueno, un poquito medio encendido por ahí, pero usted debe estar dando la luz a todos. Y toda la tierra debe saber quiénes somos los hijos del Señor. Y sabrá toda esta generación, congregación, sabrá toda esta congregación, fíjense, puse la palabra, obviamente estaban congregados ahí, pero no se refiere a la congregación de la iglesia, pero aquí una vez está para nosotros. Y sabrá esta congregación, todos estaban ahí, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Han ustedes oído el famoso coro, no con ejército, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No con ejército, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Ahí vamos nosotros los cristianos. Por eso es que estas alabanzas, cuando usted canta las alabanzas y oye la letra y la canta, esté consciente que usted está diciendo cosas que están oyendo las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que están haciendo es huyen. Por eso es que delante de las alabanzas se van y nos dejan ustedes un campo lindo en alabanza para poder predicar la palabra, ¿no es cierto? Y dice, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Vamos nosotros teniendo la victoria del Señor. Amén. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir a encontrar a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Cuando David ve que el filisteo viene contra él, dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fue a su casa. No, yo a cargo de las ovejas estaba, yo no sé qué ando haciendo aquí. Si yo solo vine a dejar alimento, a mí no me metan en este lío. ¿Ah? Cuidado, cristianos. Fácilmente nos podemos acomodar y no cumplir nuestro papel. Pero ¿el que hizo? Corrió. Vio al toro. ¿Ah? Y voy a esperar que venga con sus cuernos con filos a metérmelos a mí. No, él ya está corriendo, pues yo también voy. ¿Y qué hizo? Al toro. Por los cuernos, ¿no es cierto? Recuerden que esto es solo un dicho. Lo que hay que hacer, la aplicación es, nosotros no nos dejemos, hermano. Nosotros vamos al problema, vamos a enfrentar el problema, porque Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas, todas las victorias? Y David se dio prisa. Recuerden que vimos que había corrido a ver al ejército. Aquí ahora él se da prisa. ¿Y sabe qué implica darse prisa? Es a caminar a paso aligerado. Eso quiere decir, porque él tenía que mantener la puntería de la onda, ¿no es cierto? ¿Ah? La puntería de la onda, sí. Pero con paso aligerado lo que hace es que va con la fuerza del movimiento de la masa. A ver, químicos están aquí. Los que estudiaron químicos. No, yo para maestro estudiar no tenemos que estar estudiando estas cosas, ¿no es cierto? Pero ahí va con la fuerza de la masa y la velocidad. ¿Ah? Ya está sacando las ecuaciones. Soltó la piedra. ¿Ah? ¿Así está o no? ¿Qué dice la escritura? Y teniendo David en su mano y en la bolsa, dice, y metiendo David su mano en la bolsa, yo estoy pensando en lo que voy a decir, tomó de ella una piedra y la tiró con la onda. Ahí está. Y le hirió el filisteo, ¿en dónde? En la frente, aquí, ¡pin! Y la piedra quedó enclavada en la frente y cayó sobre su propio rostro en tierra. Es decir, ¡pum! Y como Condorito, pero Condorito se va para atrás, ¿no? Este era Goliat. Y como Goliat, pues usted ya puede cambiar el dicho. No te caíste como Condorito, te caíste como Goliat de frente, contra el rostro. Ahí cayó Goliat de una sola. Lo que Dios necesita para vencer
a un gigante es una persona de fe, una persona que crea, una persona que no le dé chance al diablo de estar diciendo sus mentiras. Es decir, si el diablo está amenazando a otros, olvídese. Usted ya escuchó cuál es la amenaza, no esté escuchando más. Pregúntese cuáles son las promesas. ¿Mm? Y David, cada vez que estaba ahí enfrentando a Goliat, estaba pensando, hoy sí mi papá no va a pagar impuestos. Hoy sí me van a dar un buen dote. Hoy sí la hija del rey se va a casar conmigo. ¿No? Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿No les parece que es glorioso esto? No es que es la historia de David, hermanos, esta es la historia de los hijos valientes de Dios. Porque David hizo un ejército de valientes, ¿sí saben ustedes? Y en la Biblia están enumerados, y en algún rato les voy a predicar de esto, los famosos 30 valientes de David. Y habían 3 que superaban a los 30, que eran los principales. Y estaba David, y no solo había un Goliat, bueno, con nombre Goliat había uno, pero gigantes había varios. Y en la Biblia, en las historias de David, en las guerras aparecen por lo menos 5 gigantes que vencieron. Y ya no, David venció otro. Y cuando David ya estaba viejo, dice que él lo estaba venciendo, y llegó uno de los de David y le dijo, no, David, este nada, déjamelo a mí. Ah, qué chévere, ¿no? ¿Ah? Ahora ya hay quien nos ayude, porque hay otros que crecieron. Lo lindo, hermanos, no es cuántos somos, sino que quiénes somos para vencer, para tomar, para creerle a Dios, para tomar la ventaja que Dios nos ha dado. Tenemos todo en nosotros. No hay nadie en este mundo que esté mejor equipado para triunfar en esta tierra que nosotros. No es que otros tienen esto y han hecho fortuna. Si usted cree que la fortuna es lo más importante, pues usted va a ir por ese lado. Pero créame que el que se muera no se va a llevar nada al cielo de la fortuna, si es que va al cielo. ¿Mm? Pero nosotros, ¿qué? Tenemos y estamos edificando para la casa del Señor, ¿no es cierto? Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Ahora ya está sobre el filisteo. ¿Dónde está el filisteo ahorita? En el suelo. Y tomó la espada de él, es decir, la del filisteo, una espadota grandotota. Ya se pueden ustedes imaginar el muchacho ahí levantando la espada de Goliat, ¿no es cierto? Dice, y le acabó de matar. Y le cortó con ella, dice, la cabeza. ¡Pum! Le voló la cabeza. Ahí fue sanguinario. Ah, usted todavía tiene temor usted es el de los que le da pena al diablo. Ay, no es que si el diablo pobrecito se arrepintiera, he oído yo a algunos cristianos. Digo, yo no saben ni lo que están diciendo. Es que si Goliat se hubiera pasado al otro ejército, es que si Goliat no, pobrecito Goliat, pues ya está caído, pues le está quitando la cabeza. Porque es importante que el resto del pueblo vean, porque no todos alcanzan a ver lo que está pasando. Y por eso es tan importante la predicación del evangelio, porque con la predicación como que uno alcanza a ver cosas que no había visto antes, ¿no es cierto? Y aquí lo que estamos viendo es que le cortó la cabeza, dice, con la espada, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Claro, el otro levanta la cabeza y todos los filisteos salieron corriendo. Chévere ese cuadro. Levantándose luego, los de Israel y los de Judá gritaron, ahora sí el pueblo se levanta, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Es decir, hermanos, no nos quedemos criticando a los que no salen a pelear. Hagamos nuestra parte, que cuando usted venza, los que no salen a pelear van a salir a recoger el botín. Van a agarrar fuerzas y van a determinar diciendo, no, yo también me uno a la batalla. No, y aquí estoy yo, y aquí voy también. ¿Ah? Porque no se trata de la victoria de un solo hombre, se trata de la victoria de un pueblo, de un país, de una ciudad, en este caso de Israel, en este caso de la iglesia, ¿no? No todos van a entender su papel en esta tierra, pero aquí no es quién lo va a entender, sino si yo lo voy a entender, si yo voy a decir, yo entiendo mi papel.
Y dice, y cayeron heridos de los filisteos por el camino del Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Con qué regresaron entonces? Con un botín, con bendición. Después de que el que peleó fue David. Entonces no importa. Tan importante que uno se levante, y aquí no hay uno. Aquí vemos bastantes que nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte y cuando vamos luchando en el nombre de Jesús, ahí vamos a ver la gran diferencia. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Pilas David, ¿no? Ahora él dijo, bueno, yo también voy a agarrar un botín. Y el botín fue el testimonio. Voy a poner este jabalín aquí, que tal vez ya entraban en el campamento, le tuvo que poner esto acostada, David, o en el centro del bastón, para que vieran todos, y ahí tenía su espada enorme, grande, que se había ganado. Y cuando Saúl vio a David, que salía contra el filisteo, dijo a Abner, ¿se recuerda de esto? Hablamos la vez pasada. Abner, ¿quién es este? ¿De quién es hijo? ¿Se recuerda el malagradecido de Saúl? Lo había tenido de peaje, le había dicho que lo amaba y ahora ni se recuerda de él, porque solo se sirvió de él. Cuidado con servirnos solo de las cosas o de las personas o de las circunstancias o de los beneficios de Dios y no darle honra a nuestro Dios, porque aquí está este hombre sin darle honra. Bueno, y termina diciendo que cuando David volvía de matar al filisteo, Abner le tomó y lo llevó delante de Saúl, y teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Así es que el David tuvo conciencia. Y le dijo Saúl al muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Te recuerdas por poco, no? Mira, soy yo, aquel muchachito que tocaba, ¿no? Que cuando yo tocaba el demonio se te iba, soy yo el mismo. Pero el otro no cayó ni en cuenta, nada que ver. Pero aquí no vemos personas que somos mal agradecidos, ¿no es cierto? Sino que todos somos agradecidos con Dios. ¿Qué tal si oramos? Pongámonos